El tema es Principios y elementos de la negociación en Harvard. Primero que nada, este modelo consta de un método que sugiere a las partes resolver los problemas según sus ventajas en lugar de regatear desde sus posiciones. Busca lograr preferentemente que las ventajas sean mutuas, basadas en un criterio justo e independiente a la voluntad de las partes y respetando los derechos de unos y otros. El por qué se incluye el método de negociación como una de las formas más populares de resolver conflictos es porque puede existir un tercero neutro e imparcial que oriente para resolver mediante el método de principios, es decir, atendiendo los 4 puntos o elementos y algunos principios. Uno de los aspectos más importantes de este modelo es la discusión sobre las posiciones, porque señala que entre más se negocia con base en ellas, más se corre el riesgo de producir acuerdos insensatos. Se dedica menos atención a satisfacer intereses y preocupaciones de las partes, se crean retardos en el acuerdo, se pone en peligro la relación y entre más partes en el conflicto haya, la negociación será más difícil porque tienden a formarse coaliciones por quienes poseen posiciones comunes y con intereses más simbólicos que de fondo. Es por eso que este modelo crea 4 puntos o elementos que considera en este proceso. El primero son las personas. El modelo considera que los seres humanos somos emotivos y con frecuencia percibimos muy diferente a quienes nos rodean, lo que provoca problemas de comunicación clara y precisa, dando como resultado posicionamientos personales que acentúan el problema. Es por ello que se considera vital separar a las personas del problema. El segundo elemento son los intereses. Propone superar lo inconveniente de concentrarse en posiciones personales y abocarse mejor a buscar el objeto de la negociación, que es satisfacer los intereses subyacentes de tal forma que el acuerdo producido atiende efectivamente a las necesidades que hicieron que las personas adoptaran ciertas posiciones. El tercer elemento son las opciones. Responde a la dificultad de las partes para encontrar las soluciones óptimas bajo presión, porque la presencia del adversario contribuye a estrechar la visión. Por ello es importante considerar y reservar un tiempo en el cual puedan generarse posibles soluciones que favorezcan los intereses compartidos y los concilien creativamente. El último elemento es el criterio. Cuida que los acuerdos no sean producto de la terquedad o sean arbitrarios, cuando los intereses son directamente opuestos entre las partes. Entonces el negociador o mediador debe buscar que se refleje un criterio justo y objetivo en el acuerdo, que además ayuda a que las partes sientan que no se dieron una frente a la otra, sino que lograron una decisión justa para ambas, es decir, que sea un ganar-ganar. En este modelo de negociación de Harvard existen 7 principios que lo componen. El primero es los intereses. Son las necesidades de las personas. Es a partir de aquí que surgen las demandas, es lo que verdaderamente quieren conseguir. A veces los intereses de las partes del conflicto son compatibles, mientras que sus posiciones parecen ser opuestas. El segundo es la legitimidad. Es una referencia confiable para las partes. Por ejemplo, los reglamentos, normas, publicaciones, manuales, valores o estándares pueden funcionar como legitimadores. El tercer principio son las opciones. Comprende todo el abanico de posibilidades de solución que tiene el conflicto. El cuarto principio son las alternativas. Son las posibilidades que cada una de las partes tiene para elegir una salida diferente al conflicto si la negociación no resulta exitosa. Son las elecciones independientes de lo que haga la otra parte. El quinto principio son las relaciones. Es el vínculo que hay entre las partes. Este puede ser comercial, social, afectivo, etc. La colaboración que requiere la negociación puede verse favorecida cuando hay una relación positiva entre las partes y las partes están interesadas en mantenerlo. El sexto principio es la comunicación. Es la interacción humana entre las partes. Es deseable que sea una comunicación abierta en ambos sentidos. El último principio son los compromisos. Se refiere al esfuerzo que hagan las partes para llegar al acuerdo y a la garantía de que estos van a cumplirse. Ya para finalizar, este tipo de negociación asistida está basada en principios y no en posiciones. Se concentra en los intereses básicos de las partes, en la búsqueda de opciones de acuerdos mutuamente satisfactorios tomados con base en criterios justos que generalmente producen acuerdos prudentes. Tiene como valor agregado que las personas logran comunicarse entre sí, hacerlo de forma directa y empática, lo que posibilita en gran medida un acuerdo amistoso. Es importante resaltar que no busca la preservación de las relaciones entre las partes, sino que se logre un acuerdo que en la medida de lo posible no los enemiste y si sea benéfico para todas las partes.